Venezuela, país consagrado al Santísimo Sacramento. Desde el comienzo de la evangelización en América y en Venezuela, se educó a los cristianos en el amor y en la devoción al Santísimo Sacramento. En muchas parroquias se celebra cada año las 40 horas y de forma periódica se celebra la hora eucarística y otros modos de adoración al Santísimo. Desde el siglo XVI existen cofradías del Santísimo en diversas ciudades de Venezuela para inculcar en el ánimo del pueblo la fe en la presencia real de Jesucristo. Para eso, los evangelizadores promovieron expresiones populares como los diablos danzantes, que han llegado a ser un elemento integrante de la cultura y el folclore en varias regiones de nuestro país. Por otra parte, la costumbre de llevar la Eucaristía a los enfermos y el viático a los moribundos tiene en muchos lugares un sentido y una solemnidad muy profunda, con formas llenas de belleza, llenas de devoción. A finales del siglo XIX en Venezuela hubo una situación política muy difícil y muy complicada para la Iglesia. En ese tiempo estaba de arzobispo de Caracas Monseñor Críspulo Uzcategui, quien era oriundo de Carora y que había nacido el 3 de mayo de 1845. Monseñor Críspulo Uzcategui tenía un tío sacerdote que se llamaba Fray Ildefonso Aguinagalde, y él había visto que desde muy joven Críspulo tenía una gran inclinación hacia el sacerdocio, pero por motivos de la guerra, a los 14 años, el muchacho se había quedado sin colegio. Por eso lo enviaron al Tocuyo junto con su abuelo. Allí en el Tocuyo, Críspulo siguió con sus estudios, logró estudiar latín y regresó a Carora, donde estudió filosofía. Obtuvo notas sobresalientes. El muchacho realmente era estudioso y realmente era entregado. Y como tal, él pidió hacerse sacerdote. Monseñor Guevara y Lira le dio las 4 órdenes menores. Y como mejoró la situación política, Críspulo se pudo ir a Caracas y allí estudió teología, historia sagrada y francés. En Guayana fue donde recibió las órdenes sagradas de manos de Monseñor Arroyo y de todo el presbiterado que estaba allí el día 8 de septiembre de 1872. Críspulo, ahora el padre Críspulo Uzcategui, regresa a Caracas y celebra su primera misa en la iglesia de San Jacinto el 14 de octubre de 1872. De él se dijo en el periódico El Cojo Ilustrado el 3 de febrero de 1892 que el padre Críspulo Uzcategui jamás se ha ingerido en asuntos políticos y sin faltar a sus deberes apostólicos ni a los que se deben a la patria, ha sabido siempre llevar correctas relaciones con el gobierno y profesado el respeto debido a las autoridades legales. Mira, quizás fue por eso las razones por las cuales el general Antonio Guzmán Blanco, que perseguía tanto a la Iglesia, lo propuso como arzobispo frente al Vaticano, cuando murió el arzobispo anterior, Monseñor José Antonio Ponte. Bueno, para mí y para muchos historiadores, Monseñor Uzcategui iba a ser el obispo que no se le iba a oponer al general Antonio Guzmán Blanco. Gran equivocación, porque Monseñor Uzcategui siempre tuvo presente que obedecer a Dios era más importante que obedecer a los seres humanos. Monseñor Uzcategui ya había sido teniente cura de la parroquia de Altagracia, había sido capellán de las monjas Concepciones, había sido capellán del Hospital Militar, de la Asociación de la Caridad de los Hombres, provisor y vicario capitular, y a los 39 años el Papa León XIII lo consagra el 22 de febrero de 1885 como nuevo arzobispo de Caracas a través de su delegado apostólico, Monseñor Bernardino Di Milia. Una vez nombrado obispo, Monseñor Uzcategui se propone crear un nuevo edificio para el seminario de Caracas.
A los 2 años ya tenía listas las construcciones tanto de seminario en Valencia como de seminario de Caracas y realizaba de forma sistemática visitas pastorales. Muchas de ellas las hacía a caballo para poder llegar a los distintos lugares donde no había calle. En 1886, es decir, al año siguiente, Monseñor Uzcategui viajó a Italia y allí conoció a Don Bosco. Ahí conoció la obra que Don Bosco realizaba con la congregación que había fundado, que se llamaba la Congregación de los Salesianos. Don Bosco vio que Monseñor Uzcategui estaba tan interesado y tan ilusionado con la obra que él realizaba, que le dio el título de cooperador salesiano con gran pompa el día 12 de agosto de 1886. La verdad es que fue un encuentro muy emocionante y que a Monseñor Uzcategui lo marcó toda la vida. Cuando Don Bosco se murió en 1888, o sea, 2 años después de haberlo nombrado cooperador, Monseñor Uzcategui sintió profundamente la desaparición de quien decía es un gran hombre que tanto bien le ha hecho a la iglesia a través de la formación espiritual de los jóvenes, animándolos a la adoración a Jesús en la Eucaristía, en los oratorios y en las enseñanzas que le daba, haciendo que estudiaran para tener profesiones útiles para la vida. La salida de la presidencia del general Guzmán Blanco y la subida al poder del general Juan Pablo Rojas Paul en 1888 favorecieron grandemente el desarrollo de la iglesia, porque el nuevo presidente Rojas Paul era un hombre muy católico que deseaba recuperar las buenas relaciones con la iglesia. Entonces fue el propio presidente Rojas Paul quien se ocupó de gestionar la venida a Venezuela de algunas congregaciones religiosas y ya 2 años después de que era presidente se habían establecido en Venezuela 2 congregaciones religiosas femeninas que han tenido gran importancia. Una fue la de las Hermanas de San José de Tarbes y otra las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Para 1891, Monseñor Uzcategui había conseguido gestionar ante la Santa Sede en el Vaticano la posibilidad también de traer sacerdotes a Venezuela. Y el 9 de diciembre de ese año 1891 llegó un grupo de sacerdotes capuchinos que fueron recibidos en la catedral y Monseñor Uzcategui les entregó la iglesia de las Mercedes, que hasta hoy es la sede de la orden en Venezuela y desde donde salieron a evangelizar en las misiones indígenas desde el Golfo de Paria hasta el lago de Maracaibo y desde la desembocadura del y desde la desembocadura del río Tuy hasta las fuentes del río Orinoco. Personalmente, ese año, Monseñor Uzcategui visita el oratorio salesiano en Turín, Italia, para pedir que le enviaran sacerdotes salesianos. 3 años después llegaron los primeros salesianos al país para trabajar tanto en Caracas como en Valencia. En diciembre de 1902, el padre Juan Bautista Castro, como vicario de la Arquidiócesis de Caracas, recibió a los primeros dominicos que llegaban después de 50 años de ausencia. Y aún en medio de una serie de problemas, les entregó la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Caracas para que las regentaran. La llegada de las Hermanas de San José de Tarbes y de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana contribuyó al establecimiento de las órdenes femeninas venezolanas como las Hermanitas de las Pobres, fundadas por la Madre Emilia de San José, animadas por el Padre Santiago Machado. El 25 de septiembre de 1889, las Hermanas Franciscanas del Corazón de Jesús, fundadas por la Madre Isabel Lagrange, con el apoyo del Padre Calixto González, el 4 de octubre de 1890. También la fundación de las Siervas del Santísimo Sacramento, fundadas por el Padre Juan Bautista Castro, con la hermana Juliana de Santísimo Sacramento a su cabeza, el día 7 de septiembre de 1896. Más adelante, las hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús en Venezuela, fundadas hoy por la Madre Beata María de San José, apoyada por el Padre Vicente López Aveledo, que era el párroco de Maracay,
el día 11 de febrero de 1901. Las Hermanas Carmelitas Venezolanas, fundadas bajo la inspiración del padre Sixto Sosa por la también hoy beata Madre Candelaria de San José, que por cierto era una descendiente del libertador Simón Bolívar. Las Hermanas Catequistas de Lourdes, fundadas por el padre Jiménez, quien puso a la cabeza de la misma a la Madre Enriqueta el 4 de abril de 1909. Y así empezaron a surgir y a crecer fundaciones religiosas. Monseñor Críspulo Benítez decretó la creación de 2 nuevas parroquias, la parroquia de San José y la parroquia de la Pastora, así como una parroquia en Valencia y otra en La Victoria, y mandó construir otra iglesia para la Santísima Trinidad en la esquina de la Fe, para reemplazar la que el gobierno se había tomado para ponerlo como panteón nacional. Ordenó también la construcción de la iglesia del Corazón de Jesús en la esquina de Pilitas. Monseñor Críspulo Cátegui ratifica al padre Juan Bautista Castro como capellán de Santa Capilla y como director de la Asociación de Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento. Fue ese padre Castro quien le pidió permiso a Monseñor Críspulo Cátegui para establecer la reparación a Dios mediante la adoración al Santísimo de forma nocturna. Y de aquí es donde surge la idea de las misiones para los hombres en la iglesia de San Francisco, porque la iglesia de Santa Capilla resultaba muy pequeña. Y era emocionante para el arzobispo Cátegui ver cómo habían médicos, abogados, ingenieros, comerciantes, hombres del pueblo que participaban en las reuniones del padre Castro, donde les hablaba acerca de la Eucaristía, del culto al Santísimo Sacramento, y ver cómo las misiones concluían con la comunión, con solemne procesión al Santísimo, y que las ceremonias y actividades de Cuaresma, sobre todo en la iglesia de San Francisco, eran cada vez más numerosas. Se iniciaron así en 1900 las célebres conferencias católicas mensuales, solamente para los hombres, y cada cuarto domingo del mes también en la iglesia de San Francisco, y quien les daba una plática, una homilía, algo de formación era el propio padre Juan Bautista Castro. El culto a Jesús sacramentado estaba teniendo entonces un gran incremento, especialmente desde la fundación de la adoración perpetua en la iglesia de las Mercedes en Caracas en 1882. La adoración nocturna y las misiones de los hombres de la iglesia en San Francisco estaba haciendo también que tuvieran un gran incremento, que aumentara enormemente el número de personas que estaban dedicadas a ello. Y en vista de las nuevas perspectivas políticos sociales que se vislumbraban, surgió por parte del padre Juan Bautista Castro, párroco de Santa Capilla, la iniciativa de consagrar a Venezuela al Santísimo Sacramento. Para preparar la consagración al Santísimo Sacramento, el padre Castro constituyó una Junta Nacional presidida por el presbítero sacerdote doctor Francisco Izquierdo Martí, de manera de solicitarle al arzobispo y a todos los sacerdotes que se consagrara a perpetuidad la República a Jesús sacramentado. Esta petición fue unánimemente acogida por todos los obispos, lo cual a su vez solicitó al Episcopado Nacional que consagrara a perpetuidad la República a Jesús sacramentado. Había que pedirle permiso al Papa, y así se hizo, aunque hubiera una serie de obstáculos, problemas, pero con perseverancia y con insistencia, el padre Castro fue ayudando a resolver cada uno de ellos. Ahora fíjense, ser un país consagrado al Santísimo Sacramento significa tener como origen y meta de todo nuestro ser y que hacer ciudadano la vida divina y el compromiso que propone Jesucristo presente en la Santísima Eucaristía. Al ser aprobado el que en Venezuela como país se consagrara al Santísimo Sacramento, hacía que esto fuera el único país con este tipo de consagración. Y se escogió el día 2 de julio para este gran evento. De acuerdo a los historiadores, hubo 2 razones para que fuera el 2 de julio. Una, porque el día 2 de julio la iglesia celebra la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, y en la iglesia de Santa Capilla había y hay una imagen muy bella de Nuestra Señora de la Guía, cuya fiesta se celebra ese 2 de julio. Por otra parte, ese día es justamente la mitad del año,
Y ese día, como mitad del año, se consagraba a Venezuela 6 meses exactos antes del inicio del siglo XX. Para preparar la consagración solemne se organizaron misiones preparatorias en la Catedral de Caracas desde el domingo 25 de junio hasta el jueves 29 de junio, Día de los Apóstoles San Pedro y San Pablo. El sábado 1 de julio, día de la fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo, en toda Caracas empezó una gran oración y una gran preparación para esto. El sábado 1 de julio, en todas las iglesias de Caracas redoblaron las campanas desde las ventanas y los balcones, ondeaban banderas blancas con rayas rojas que tenían grabado en el centro una custodia. Y esa custodia con la hostia decía: nuestro refugio está en el Santísimo Sacramento. El domingo 2 de julio de 1899, el padre Juan Bautista Castro vio cumplido su sueño. El Papa le había aprobado y Venezuela iba a ser consagrada al Santísimo. Ese domingo la iglesia desde tempranito se llenó de hombres, mujeres, jóvenes, niños, que cantidades iban a confesarse y cantidades fueron los que iban a comulgar. A las 9 de la mañana, en la catedral, el doctor Francisco Delgado dio unas bellísimas palabras hablando de las grandezas de la Divina Eucaristía y la Divina Hostia, y se colocó en una gran custodia adornada con flores de todos los colores. Ahí sonaba una preciosa orquesta también que tocaba música eucarística y que estaba dirigida por el profesor George León. A la 1 de la tarde comenzó la consagración de la ciudad por orden de sus parroquias. Los párrocos leían en nombre de sus fieles el acto de consagración. En la tarde, el arzobispo de Caracas, Monseñor Críspulo Uzcategui, junto con todos los demás obispos de Venezuela entera y junto con cantidades de sacerdotes, leyó en nombre de todos el acto de consagración. Y ese acto de consagración de la República de Venezuela al Santísimo Sacramento dice así: Soberano Señor del universo y Redentor del mundo, clementísimo Jesús, que por un prodigio inenarrable de tu caridad te has quedado con nosotros en este sacramento hasta el fin de los siglos, aquí venimos a tus pies a proclamarte solemnemente y a la faz del cielo y de la tierra como nuestro único Rey y Domador Santísimo, a quien consagramos todos nuestros afectos y servicios y a quien ponemos todas nuestras esperanzas. Tú eres nuestro Dios, no tenemos otro Dios alguno delante de ti. En tus manos ponemos nuestra suerte y con ella los destinos de nuestra patria. Mucho te hemos ofendido, Señor, y como el hijo pródigo hemos disipado en los desórdenes de tu herencia. Perdónanos, que ya volvemos con espíritu contrito a casa y a tus brazos. Recíbenos, Salvador nuestro, y concédenos que venga a nosotros tu reino eucarístico. Recíbenos, Salvador nuestro. Levanta bien alto tu trono en nuestra república, a fin de que en ella te veas glorificado por singular manera y sea honra nuestra. Que tengamos en ti una distinción inapreciable y que valoremos con gran importancia el llamarnos la República del Santísimo Sacramento. Te entregamos, Señor, cuanto somos y cuanto tenemos. Cubre nuestra ofrenda con tu mirada paternal y hazla aceptable y valiosa en tu divina presencia. Otra vez te pedimos nos recibas, que no nos deseches y que este acto de nuestro amor y de nuestra gratitud sea repetido cada vez con mayor fervor de generación en generación mientras Venezuela exista, para que jamás la apartes de tu sagrado corazón. Que así sea por los siglos de nuestra vida, del tiempo y después por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, desde ese momento
La vida eclesial floreció en Venezuela. Se crearon nuevas diócesis, se crearon nuevos seminarios, instituciones educativas de todo nivel y retornaron las órdenes religiosas. Se fundaron cada vez más institutos femeninos de vida consagrada y el esplendor de la Eucaristía empezó a irradiar por todas partes, porque aún en los problemas más difíciles de la vida, ahí está Dios si lo invocamos, amigos, y con Dios siempre ganamos.